Una nueva advertencia desde Washington ha encendido las alarmas en Europa, y esta vez el mensaje apunta directamente a Madrid. En las últimas horas, el expresidente estadounidense Donald Trump ha vuelto a amenazar a España con posibles sanciones comerciales si, según sus palabras, el país continúa adoptando políticas económicas y diplomáticas que considera perjudiciales para los intereses de Estados Unidos. La declaración, pronunciada durante un acto político en Estados Unidos, ha provocado una inmediata reacción en círculos diplomáticos, económicos y políticos, tanto en España como en el resto de la Unión Europea. Porque no se trata solo de una frase lanzada en medio de un discurso. Para muchos analistas, estas palabras reflejan una tensión creciente entre Washington y uno de sus aliados históricos dentro de la OTAN. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esta amenaza? ¿Es una estrategia política de campaña o una advertencia que podría traducirse en medidas económicas reales? Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, hay que retroceder unos meses. Las relaciones entre Washington y el gobierno del presidente español Pedro Sánchez han atravesado momentos de fricción debido a varias decisiones políticas adoptadas por Madrid. Entre ellas, la postura española en asuntos internacionales sensibles, su política comercial dentro de la Unión Europea y ciertas posiciones diplomáticas que, según sectores políticos estadounidenses, no coinciden con los intereses estratégicos de Estados Unidos. Las tensiones no son nuevas. Durante la presidencia de Donald Trump entre 2017 y 2021, España ya había estado en el punto de mira de Washington en varias ocasiones, especialmente por el gasto en defensa dentro de la OTAN y por disputas comerciales relacionadas con productos agrícolas y aranceles europeos. Sin embargo, el tono del último mensaje ha sido especialmente duro. Trump aseguró que, si vuelve a tener poder político suficiente para influir en la política exterior estadounidense, podría impulsar nuevas sanciones comerciales dirigidas específicamente contra sectores clave de la economía española. Eso incluiría, según expertos consultados por medios internacionales, posibles aranceles a productos emblemáticos de exportación como el aceite de oliva, el vino o ciertos productos agrícolas que tienen una presencia importante en el mercado estadounidense. Para España, esto no es un asunto menor. Estados Unidos es uno de los principales destinos de exportación para numerosos sectores agroalimentarios españoles. Miles de productores, cooperativas y empresas dependen de ese mercado. Y detrás de esas cifras hay historias humanas. En la provincia de Jaén, por ejemplo, agricultores que exportan aceite de oliva a Estados Unidos recuerdan todavía el impacto de los aranceles impuestos durante disputas comerciales anteriores. Muchos de ellos temen que un nuevo ciclo de sanciones pueda afectar seriamente a sus ingresos y a la estabilidad de un sector que ya enfrenta desafíos como el aumento de los costes de producción, la sequía y la volatilidad del mercado internacional. Economistas advierten que una guerra comercial, incluso limitada, podría tener consecuencias más amplias, no solo para las exportaciones españolas, sino también para el clima político entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y mientras esta tensión crece, una pregunta empieza a resonar con fuerza en Madrid, Bruselas y Washington. ¿Estamos ante una simple amenaza política o ante el inicio de un nuevo conflicto comercial transatlántico? En los próximos minutos vamos a analizar qué provocó exactamente esta advertencia, cómo están reaccionando las autoridades españolas y qué impacto podría tener todo esto en la economía, en la política internacional y sobre todo en la vida cotidiana de millones de ciudadanos. Si te interesa entender lo que realmente está ocurriendo detrás de los titulares y cómo podría afectar al futuro de España, no olvides apoyar este canal con un me gusta y suscribirte, porque lo que está pasando ahora mismo podría marcar un nuevo capítulo en las relaciones entre Europa y Estados Unidos. A medida que las horas pasan y las declaraciones siguen generando titulares en medios internacionales, la pregunta ya no es solo qué quiso decir exactamente Donald Trump con su advertencia, sino qué podría ocurrir si esas palabras se convierten en decisiones políticas reales.
En Madrid, el gobierno de Pedro Sánchez ha intentado rebajar la tensión públicamente, insistiendo en que la relación entre España y Estados Unidos sigue siendo estratégica y sólida. Fuentes diplomáticas recuerdan que ambos países mantienen cooperación en áreas clave como defensa, comercio, inteligencia y seguridad internacional. Sin embargo, dentro del Ministerio de Economía y el Ministerio de Asuntos Exteriores, la preocupación es real. Los equipos técnicos analizan distintos escenarios posibles en caso de que Washington decida aplicar nuevas sanciones comerciales o aranceles a productos europeos. Porque en el mundo globalizado actual, una decisión política puede recorrer el planeta en cuestión de horas y terminar afectando a miles de trabajadores. En Andalucía, productores de aceite de oliva siguen con atención cada nueva noticia. Durante disputas comerciales anteriores, los aranceles estadounidenses provocaron una caída notable en las exportaciones españolas hacia ese mercado. Muchos agricultores temen que un nuevo ciclo de sanciones pueda afectar seriamente a sus ingresos y a la estabilidad de un sector que ya enfrenta desafíos como el aumento de los costes de producción, la sequía y la volatilidad del mercado internacional. Economistas advierten que una guerra comercial, incluso limitada, podría tener consecuencias más amplias, no solo para las exportaciones españolas, sino también para el clima político entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y mientras esta tensión crece, una pregunta empieza a resonar con fuerza en Madrid, Bruselas y Washington. ¿Estamos ante una simple amenaza política o ante el inicio de un nuevo conflicto comercial transatlántico? A medida que las horas pasan y las declaraciones siguen generando titulares en medios internacionales, la pregunta ya no es solo qué quiso decir exactamente Donald Trump con su advertencia, sino qué podría ocurrir si esas palabras se convierten en decisiones políticas reales. En Madrid, el gobierno de Pedro Sánchez ha intentado rebajar la tensión públicamente, insistiendo en que la relación entre España y Estados Unidos sigue siendo estratégica y sólida. Fuentes diplomáticas recuerdan que ambos países mantienen cooperación en áreas clave como defensa, comercio, inteligencia y seguridad internacional. Sin embargo, dentro del Ministerio de Economía y el Ministerio de Asuntos Exteriores, la preocupación es real. Los equipos técnicos analizan distintos escenarios posibles en caso de que Washington decida aplicar nuevas sanciones comerciales o aranceles a productos europeos. Porque en el mundo globalizado actual, una decisión política puede recorrer el planeta en cuestión de horas y terminar afectando a miles de trabajadores. En Andalucía, productores de aceite de oliva siguen con atención cada nueva noticia. Durante disputas comerciales anteriores, los aranceles estadounidenses provocaron una caída notable en las exportaciones españolas hacia ese mercado. Muchos agricultores temen que un nuevo ciclo de sanciones pueda afectar seriamente a sus ingresos y a la estabilidad de un sector que ya enfrenta desafíos como el aumento de los costes de producción, la sequía y la volatilidad del mercado internacional. Economistas advierten que una guerra comercial, incluso limitada, podría tener consecuencias más amplias, no solo para las exportaciones españolas, sino también para el clima político entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y mientras esta tensión crece, una pregunta empieza a resonar con fuerza en Madrid, Bruselas y Washington. ¿Estamos ante una simple amenaza política o ante el inicio de un nuevo conflicto comercial transatlántico? A medida que las horas pasan y las declaraciones siguen generando titulares en medios internacionales, la pregunta ya no es solo qué quiso decir exactamente Donald Trump con su advertencia, sino qué podría ocurrir si esas palabras se convierten en decisiones políticas reales. En Madrid, el gobierno de Pedro Sánchez ha intentado rebajar la tensión públicamente, insistiendo en que la relación entre España y Estados Unidos sigue siendo estratégica y sólida. Fuentes diplomáticas recuerdan que ambos países mantienen cooperación en áreas clave como defensa, comercio, inteligencia y seguridad internacional. Sin embargo, dentro del Ministerio de Economía y el Ministerio de Asuntos Exteriores, la preocupación es real. Los equipos técnicos analizan distintos escenarios posibles en caso de que Washington decida aplicar nuevas sanciones comerciales o aranceles a productos europeos. Porque en el mundo globalizado actual,
una decisión política puede recorrer el planeta en cuestión de horas y terminar afectando a miles de trabajadores. En Andalucía, productores de aceite de oliva siguen con atención cada nueva noticia. Durante disputas comerciales anteriores, los aranceles estadounidenses provocaron una caída notable en las exportaciones españolas hacia ese mercado. Muchos agricultores temen que un nuevo ciclo de sanciones pueda afectar seriamente a sus ingresos y a la estabilidad de un sector que ya enfrenta desafíos como el aumento de los costes de producción, la sequía y la volatilidad del mercado internacional. Economistas advierten que una guerra comercial, incluso limitada, podría tener consecuencias más amplias, no solo para las exportaciones españolas, sino también para el clima político entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y mientras esta tensión crece, una pregunta empieza a resonar con fuerza en Madrid, Bruselas y Washington. ¿Estamos ante una simple amenaza política o ante el inicio